La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Quiero invitarlo a que hoy, este día, disfrute al máximo este programa de Fe sin Barreras. Hoy es un día especial, es un día muy especial para aquel que tiene oídos para oír, aquel que tiene ese deseo de escudriñar la realidad, la verdad de nuestro Dios en su vida. Hoy es un día muy especial, muy especial. Queremos invitarte a que tengas en tu corazón que Dios quiere que todos nosotros seamos prosperados, tengamos salud, así como el alma nuestra prospera. Te invito a que hoy puedas tener la certeza de que Dios va a hablar a tu vida. Aleluya. Bueno, estamos transmitiendo este programa Fe sin Barreras con un solo propósito: desear y hacer las cosas conforme el plan de Dios. Hoy es un día que nosotros tenemos la responsabilidad muy grande en Radio Vital, el complemento de su vida. Esta emisora está trabajando para la excelencia, aquellas cosas que son para un rey, aquellas cosas que pertenecen a un rey. Porque todo aquel que realmente ha sido nacido de Dios es hijo de un rey. Es soberanamente voluntad de Dios que nosotros tengamos la realidad. Quiero invitar a aquellas hermanas, hermanos que por primera vez nos están sintonizando, que hoy podamos nosotros abrir el corazón de nosotros. He descubierto principios dentro de la palabra de Dios que marcan la diferencia de un verdadero creyente a una persona que se hace pasar por cristiano. ¿Por qué? Porque es la obra de la persona del Espíritu Santo que va a obrar en sus corazones. Tal vez alguien me diga, bueno, a mí me gustaría escudriñar eso. Y pues estoy muy de acuerdo con esa persona, porque es la manera correcta que nosotros tenemos que confrontar nuestra verdad con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros nos envanecimos, nos endurecimos a tener en nuestro corazón esa realidad. Mira lo que dice en el libro de los Hechos, versículo 20, versículo 32. Dice la escritura:
La palabra de Dios nos dice en el versículo 32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. El apóstol Pablo nos enseña aquí y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No les está diciendo tienen que aprender a hacer esto. No. Lo deja a que usted mismo abra su corazón a la persona del Espíritu Santo para que Él obre en su espíritu. Y a la palabra de su gracia. La palabra que tiene poder para sobreedificaos y daros herencia con todos los santificados. Ahora, aquí hay muchas cosas que podemos aprender y durante este programa lo vamos a estar hablando. Aquí está hablando de santificados, personas que abrieron su corazón, fueron personas que dijeron, ya no quiero yo en mi corazón contender contra la palabra de Dios. Hoy en día tenemos una diversificación de ideologías dentro de organizaciones cristianas porque existe ese fenómeno que hay muchas diferencias y esas diferencias no son leves, son marcadas, son diferencias muy fuertes al grado de que afecta la vida de los cristianos, ¿no? A los que se dicen cristianos los afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro de la profundidad de la realidad de la palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y en verdad aceptamos que somos salvos, aceptamos que somos nuevas criaturas, pero necesitamos nosotros tener la certeza de que en realidad la palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir como Dios quiere que vivamos. Dice la Escritura que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y la nueva criatura tiene factores, tiene habilidades dadas por Dios, porque nacimos de Dios. Ahora, nosotros ya nacimos espiritualmente, pero seguir creyendo lo que Dios dice en la palabra se aplica en el hombre interior, no en el hombre exterior. ¿Y qué tenemos hoy en día? Ok, naciste de nuevo, eres hijo de Dios, tuviste un toque del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no crecemos espiritualmente. Crecer espiritualmente es un acto de fe, conforme está escrito aquí en el libro de los Hechos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, no puedes convencer a nadie, o tal vez lo puedes, es lo que está sucediendo, mejor dicho, en áreas cuando las personas nacieron de nuevo espiritualmente, pero están creciendo en conocimiento sensorial. Los están convenciendo de la verdad de esa organización. Y esa es la verdad de ellos. Por lo tanto, no desarrollan su vida espiritual en su corazón. Os encomiendo a Dios. No dice te encomiendo a esta denominación, a esta organización, a esta corriente religiosa. No, te encomienda a Dios. Así que yo te estoy invitando a que te des cuenta del peligro que existe cuando usted mismo, ¿sí?, no está bajo la autoridad de Dios.
Hay gente que está más bajo de la autoridad de los líderes de su iglesia que del mismo Dios. Aquí Pablo dice, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Por gracia usted fue salvo. Por medio de la fe. Sí. ¿Usted se convirtió en una nueva criatura? Sí lo es una nueva criatura. Pero desconectas al hombre espiritual y ahora creces con la capacidad carnal, la capacidad humana. Y eso es lo que ha tenido esclavos y tiene esclavos a multitudes de personas que ahorita están anonadados con ministros que tienen dones. Y ahí están con esos ministros. ¿Por qué? Porque para ellos es la unción, el poder, la gloria de Dios, porque echó fuera demonios, porque sanó enfermos. Déjame explicarte algo muy importante que la Biblia nos enseña. La Biblia dice, y se lo digo con toda humildad, que va a llegar el momento donde hombres se van a presentar a Dios y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y la respuesta de Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso Jesús si estaban echando fuera demonios, estaban ungidos? ¡Wow! Eran poderosos. Bueno, porque no los conoció Jesús. ¿Sí? Doy gracias a Dios por mi amada esposa y le mando un fuerte saludo porque la versión La Pasión la vamos a compartir. Así que ahora les encomiendo en las manos de Dios y en el mensaje de su gracia, que es todo lo que necesitan para ser fuertes. Todas las bendiciones de Dios se imparten mediante el mensaje de su gracia, que provee como herencia espiritual dada a todos sus santos. Aquí está la realidad de esta versión, pero sobre la realidad de esta versión tenemos la realidad del corazón de Dios. Hermanos, nadie es responsable más que tú mismo de darte cuenta que si tú naciste de nuevo, realmente conforme está escrito 2 de Corintios 5:17 o 1 de Corintios 5:17, lo uso tanto, es 2 de Corintios 5:17. La palabra de Dios dice ahí en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? La nueva criatura es la que debe de seguir creciendo bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y la palabra. Ahí está la realidad de que toda persona que me está escuchando, que se está congregando en un lugar donde te tienen con la boca abierta, pero no estás creciendo aquí adentro espiritualmente, por favor, date la oportunidad de investigar y decir, ¿a dónde voy a ir a parar así? ¿Por qué? Porque si usted escucha con los oídos espirituales lo que dice aquí, todas las bendiciones de Dios se imparten mediante el mensaje de su gracia. Pero el mensaje de su gracia no es para los 5 sentidos. El mensaje de la gracia de Dios, los regalos, aquellos que no se pueden entender, pero pertenecen a la dimensión plena de Dios en el cual usted y yo pertenecemos. Es ahí donde se ejecutan, es ahí donde nosotros al determinar quedarnos en el espíritu,
conforme Dios quiere que vivamos en el Espíritu y no conforme a la carne, entonces vamos a poder nosotros vivir una realidad. Esa realidad que vamos a vivir nos ayuda a todos ustedes y a mí a que dependamos totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a vivir la vida de Dios, si nos creemos vivir la vida de Dios, nosotros engañándonos nosotros mismos con los rituales, costumbres y tradiciones religiosas. Les comparto, yo recibo llamadas de personas que están pasando por situaciones muy tremendas y me dicen: pastor, necesitamos nosotros que nos ayudes a que poder entender por qué tenemos esta situación que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué estoy viviendo así en este momento? ¿Por qué estás viviendo así? Porque simple y sencillamente no te has percatado de que tienes que tener oídos espirituales. El hombre cristiano nace de nuevo espiritualmente y no puede quedar dormido, sino que tiene que ser el que está despierto, ¿sí? Para que pueda continuar creciendo, deseando la leche como niño, deseando la leche no adulterada como niño recién nacido. Pero esa lechita que habla la palabra de Dios es el conocimiento de la palabra para el hombre interior. Por eso yo no te puedo convencer a ti, ni nadie te puede convencer a ti, pero sí te pueden manipular con las emociones, porque has desarrollado emociones espirituales, carnales, ¿sí? Fíjense cómo todas las organizaciones en el mundo, todos los hombres y mujeres en el mundo completo, principalmente estoy hablando de las etnias, de los lugares donde hay historia del pasado. Esas personas tienen experiencias espirituales, ¿sí? Pero no son experiencias de Dios, sino que, fíjense, ¿por qué crees que los aztecas, los mexicas y todas esas culturas que ha habido en todos los tiempos, ellos practicaban los sacrificios? ¿A quién crees que le practicaban esos servicios, esos sacrificios? A sus dioses. Eran entidades espirituales, ¿sí?, que ellos conocieron y tenían acceso a esas entidades, porque el hombre es espíritu, tiene un alma con que piensa, voluntad, inteligencia, deseos, emociones, ¿sí?, y tiene un cuerpo. Pero cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, cuando nosotros ya somos nuevas criaturas, tenemos que ser sinceros y estar bajo la autoridad de la palabra, ¿sí? Y como dice la Escritura, y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque la palabra de su gracia, por gracia nosotros vamos a aceptar aquí en el corazón. No entendemos a veces, pero creemos con el corazón. Y es bienaventurado el que cree con el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento. Pues tengo una anécdota que compartir. Es un testimonio.
que te puedo compartir. Vimos una noticia tremenda, y esa noticia tremenda, al recibirla, reacciona uno a la noticia, y esa noticia te hace actuar, y esa noticia te hace reaccionar de una manera en la cual nosotros a veces no nos damos cuenta, sino sutilmente afecta nuestra condición personal y la situación que estamos viviendo. No digo que todos de la noche a la mañana tenemos madurez espiritual, pero creo yo que es una bendita oportunidad que en este día usted tome una decisión y diga: yo quiero solamente hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si aquí el apóstol me dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿qué quiere decir me encomienda a Dios? Ponte pilas. O sea, deja que Dios sea tu Señor solamente. Y creerle a Dios como está escrito en Romanos 8:1. Andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de las emociones carnales. Hermanos, lamentablemente ahorita se enseñan cosas, pero o te enseñan la Biblia para el hombre espiritual, o te enseñan la Biblia para el hombre carnal. Fíjate bien, siendo cristiano, ¿en dónde crees que se obtiene la madurez? En el hombre espiritual. Porque el hombre carnal va a seguir siendo carnal. No fue redimido el hombre carnal. El que fue redimido fue el hombre espiritual. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre natural no se le puede revelar lo que Dios nos ha concedido. Dios nos concedió una manera de vivir en el espíritu totalmente diferente. En la cabeza todo lo razonamos. Todo, ¿y por qué? Pero en el espíritu no. En el espíritu es sí y amén. That's it. Ya creí yo con el corazón. Y puedo poner el ejemplo que es muy común utilizarlo para ponerlo por práctica. Por ejemplo, viene un síntoma de resfriado, viene un síntoma de dolor, viene un síntoma de algo a tu vida. Cualquier cosa que venga a tu vida. ¿Sí? Yo conozco cristianos, escúchenme bien, que necesitamos darnos cuenta y poder discernir y ver personas que, sabiendo que dice la Biblia que por su llaga fuimos curados, testifican y creen que de todos modos se tienen que enfermar. Ahora yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia natural no está. La sabiduría espiritual está para la palabra de Dios, y la sabiduría natural no tiene facultad para aceptar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ver ese versículo porque es muy importante. Vamos a ir al libro de Colosenses 2:2. Vamos a leerlo. Ahorita vamos a regresar a este libro de Hechos, y en Colosenses vamos a leer. Fíjate lo que dice el libro de Colosenses. Esto es impresionante. ¿Por qué? Aleluya. Porque escrito está. Esto es para nuestro espíritu. Colosenses 2:2.
Aleluya. Aquí Colosenses 2:2 dice, bueno, voy a empezar del versículo 1, que lo escuches, pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en Phoenix, diga su ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Para que sean consolados el hombre interior en amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. En Dios. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahorita lo vamos a leer unas 3 veces más, pero mientras voy a estar pidiéndole a mi amada esposa que me ayude con ese versículo en la versión que ella utiliza, porque es muy directa esa versión. Y dice aquí en el versículo 4, a ver si puedes traducir amor desde el versículo 2 al versículo 4. El versículo 4 claramente dice, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque el terreno del hombre espiritual solamente le concierne al Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo nos va a revelar algo que no tenga fundamento bíblico. Nunca, nunca, nunca. Jamás. Por eso cuando uno está estudiando la palabra de Dios, sepa que debe estar a cuentas con Dios. Quiere decir, estar en armonía con Dios. No vivir con rencores, con resentimientos, con odio, con tristeza, con desánimo. No, estar libre completamente. ¿Por qué? Porque constrictamos a la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que a usted le pueden odiar. A usted le pueden odiar, pero usted no tiene por qué odiar. Usted tiene que solamente tomar lo bueno y dejar lo malo. No me diga que aceptar el odio es muy bueno. Claro que por supuesto que no. Usted tiene que aprender a dejar ir lo que no sirve. Si a alguien le dañó, principalmente cuando hay daños muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando personas que usted ha considerado muy espirituales, ¿no? Y de repente salen con esas cosas que son reprobadas, ¿no? Pero ¿por qué nos dolió tanto? Porque nosotros nunca desarrollamos en nuestro espíritu lo que es la vida espiritual. Cuando una persona anda en el espíritu, y voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando una persona anda en el espíritu y supuestamente se acerca un hombre o una mujer muy espiritual a tu vida y quiere persuadirte de algo que no tiene fundamento bíblico en tu espíritu, ya en tu espíritu, si se te reveló algo, por ejemplo en mi caso muy personal, yo voy a hablar por mí, espero que a ti te sirva, ¿sí? Porque el único que te puede convencer es la persona del Espíritu Santo. Recuerde bien, somos espíritus nacidos de nuevo, ¿sí? Ahora nosotros fuimos comprados con precio, dice la Biblia, ¿sí?
Así está escrito. Ahora pertenecemos a Dios. Entonces Dios mismo es suficientemente poderosísimo, y el poder que hay en la palabra de su gracia para que la persona del Espíritu Santo traiga a tu vida luz y puedas ver. A mí me han venido ministros, escúchenlo bien, darme doctrina de que somos pecadores. Automáticamente yo me doy cuenta que esas personas no se les ha revelado la vida del hombre espiritual conforme es una vida espiritual, porque la Biblia dice: vosotros sois santos. Obviamente que está hablando del hombre espiritual, el que fue ya fue apartado por Dios, el que fue comprado, el que se convirtió en templo del Espíritu Santo. Ese ya está completamente aparte. El hombre carnal, o sea, el hombre físico, acuérdese, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Mientras nosotros no crezcamos en el espíritu, vamos a seguir siendo afectados, confundidos, dañados, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y quiero pedirle a mi amada esposa, a ver si nos ayuda con este versículo en lo que es Colosenses 2, del 2 al 4. Si es posible del 2 al 7, no, está tremendo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Fíjense nomás, todas las riquezas, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si todo está en Dios, y Jesús es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y usted tiene una intimidad y un fellowship, una relación con la persona del Espíritu dentro de tu corazón, ¿sí? Y cuidas de que esa relación permanezca día a día, ¿sí? Alimentándote con la palabra de Dios, disfrutando cada día. Amén. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. ¿A qué te va a ayudar? A que tú tengas en tu vida la certeza de vivir felizmente. ¿Por qué? Porque cuando conoces, cuando se revela la verdad, cuando vivimos la experiencia que vivió María, cuando dijo: yo no conozco varón, y el ángel le dijo: concebirás por obra del Espíritu Santo. Cuando tú conozcas la verdad revelada, la vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Es el mismo verbo, es la misma palabra. Pero cuando María dijo: hágase su voluntad, se manifestó en ella Jesús en su vientre. Cuando nosotros decimos: hágase su voluntad de su palabra,
se manifiesta, nace esa palabra en tu espíritu. Y ahí cobra vida, pero esa vida tiene que tener papa. María alimentó a Jesús en su vientre durante 9 meses, porque estaba incubada en él, estaba en su vientre. Pero después de los 9 meses dio a luz y siguió alimentando a su bebé. Eso es lo que sucede con nosotros los cristianos. No queremos seguir alimentando la palabra de Dios en nuestras vidas interiores. Tenemos a muchos hermanos que rescatarlos, porque nacieron, pero nunca han desarrollado su vida espiritual. Y eso es esta emisora, esto es esta radio. De nada sirve, hermanos, estar satisfaciendo nuestros deseos carnales y no los espirituales. Agradezco infinitamente a mi amada esposa, y dice aquí en la versión Colosenses del 1 al 4: deseo que supieran cuánto he luchado por ustedes, dice el apóstol, por la iglesia de Phoenix. Yo le pongo Phoenix, aquí dice la Odisea, y por los muchos otros amigos que aún no he conocido. Lucho por ustedes para que sus corazones se envuelvan en la comodidad del cielo. Santo, en la comodidad del cielo. Fíjate nomás lo que dice la Biblia, en la comodidad del cielo. Y se entrelacen en la tela del amor. Esto les dará acceso a todas las riquezas de Dios al experimentar la revelación del gran misterio de Dios, Cristo, porque nuestra riqueza espiritual está en Él, como tesoro escondido, esperando ser descubierto, la sabiduría celestial y las infinitas riquezas, aleluya, del conocimiento revelado. El conocimiento que se revela aquí adentro, el rema, lo que dices tú, sé que yo soy santo. Sí, como te digo, a mí me han querido convencer de que soy pecador, pero la Biblia me dice que no, porque yo ahora he determinado caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y permanecer en el Espíritu. Ahora mi alma está postrada al servicio del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo trata con mi espíritu y mi espíritu trata con mi alma. Y yo le digo a mi alma, tú te sometes a la palabra de Dios. Tú tienes una autoridad, se llama Jesús. Y mi cuerpo ahora no va para donde Él quiere. Ahora yo le digo al cuerpo, yo mando ahora. Antes vivíamos bajo un régimen satánico y demoníaco, donde los dominios eran por medio del diablo. Pero cuando ya el diablo ya no es la autoridad de nosotros, y tú naces espiritualmente, ahora naces de Dios, te alimentas de Dios, recibes la palabra de Dios aquí, rema, aquí adentro, todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque ahora tu viejo hombre ya no existe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vive la nueva criatura, pero esa nueva criatura es la persona nacida por Dios, por gracia. Y ahora nosotros tenemos que continuar un estilo de vida espiritual. Esto no es fanatismo, hermanos. Esto no es religiosidad. Esto es vivir la realidad, y eso es para cada uno de los que hemos recibido a Cristo.
es para todos, y esto es lo que está empezando a suceder actualmente. Quiero invitarte a que te des cuenta que yo no inventé la Biblia, yo no escribí la Biblia. Y te estoy leyendo algo que en lo natural lo puedes entender, pero ahora falta que se te revele aquí. Dice la Escritura: deseo que supieran cuántos he luchado por ustedes, por la iglesia de Phoenix y por los muchos otros amigos que aún no he conocido. Lucho por ustedes para que sus corazones se envuelvan en la comodidad del cielo. Fíjate nomás, la comodidad del cielo. Y la gente queriendo ir al cielo, ¿no? Como que no cuadra, ¿no? El apóstol Pablo dice que tú puedes vivir la comodidad del cielo aquí en la tierra y se entrelacen en la tela del amor. Esto les dará acceso a todas las riquezas de Dios al experimentar la revelación del gran misterio de Dios, Cristo, porque nuestra riqueza espiritual está en Él, como tesoros escondidos esperando ser descubierto. La sabiduría celestial, las infinitas riquezas del conocimiento revelado. Quiero que sepan esto para que nadie venga y les guíe al error a través de argumentos persuasivos y palabras astutas. Ya empezamos, y esta emisora es pionera a nivel global en el idioma castellano ahorita, de que la persona, nadie le va a obligar a usted, nadie, a que usted le diga al Espíritu Santo, a que usted le diga a Dios, que usted le diga a Jesús: yo quiero vivir lo genuino, lo íntegro, lo que realmente es la vida de Dios aquí en la tierra. Hoy en la madrugada creo que estaba soñando o tal vez estaba meditando despierto, no sé. Y vino a mí: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio al Verbo, dio la palabra, para que todo aquel que reciba la palabra no se pierda. Todo aquel que reciba a Cristo en su corazón no se pierda, sino que tenga vida. ¿Qué tipo de vida? Vida nueva, vida eterna. Y no es allá cuando usted se vaya, es aquí. Y no se pierda. Yo veo mucha gente loca, rara, donde Jesús dijo: hey, yo quiero que sean luz, quiero que sean sal. Quiero que sepan operar en la dimensión espiritual. Ustedes son seres espirituales. Vamos de paso, no pertenecemos a este mundo. Somos del reino de Dios, hermanos. Y somos los únicos, la iglesia es la única institución que tiene facultad de enviar la palabra y declarar la palabra de Dios y atar los demonios que mueven a las personas. Hermanos, toda persona, escúchame bien, no es asesina porque quiere ser asesino. 1, 2. No es prostituta porque no tenía que comer. No. No es lesbiana porque no había varones. No. Todas las cosas que no son dentro de la normalidad de Dios son de la dimensión espiritual operando en el hombre. Y el único que puede destruir las obras de las tinieblas es usted, cuando usted nació espiritualmente, creció espiritualmente y aceptó la revelación de la palabra, que en su nombre echaría fuera demonios. ¿Para qué los va a echar fuera? Para liberar a las personas, sanar a los enfermos,
Pero de la misma manera vas a hablar en nuevas lenguas, porque qué casualidad que si quieres sanar enfermos y no crees que tú vas a poder hablar en lenguas. Si estas señales siguen a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Dice en el mismo versículo, dice eso. ¿Y por qué no hablas en nuevas lenguas? Te voy a decir por qué no hablas en nuevas lenguas. Porque lo razonas. Si el reino de Dios es para el que cree con el corazón y recibe la abundancia de su gracia, el que recibe. Por fe andamos, por fe recibimos. He estado enseñando que creer no se trata de que, yo creo. No, si tú crees y no reaccionas a lo que crees con el corazón, no crees. ¿Por qué? Porque creer viene por el oír la palabra. Por el oír la palabra tú creíste. Con el corazón se cree. Si creíste la palabra en el corazón y ahí la dejas estacionada, ¿de qué sirvió que la creyeras con el corazón? De nada. A ver, vaya y cómprese un carro en una agencia y párelo en la cochera de su casa y nunca lo vuelva a usar. ¿De qué te sirvió el auto? De nada. Puede ser un capricho. Sí puede ser un capricho, pero no algo que realmente te facilite la vida. Creer con el corazón significa que vino la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y cuando usted oye la palabra, crees con el corazón. Y si la palabra de Dios dice que el gozo de Dios está en ti, y lo creíste con el corazón, pero hay un problema que está pasando a tu alrededor, y tú dices, el gozo está en mi espíritu. El gozo satura mi alma. El gozo satura todo mi ser. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar orquestado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Vas al doctor, no te duele nada, por lo menos en ciertos países, y te dan un diagnóstico que ya te vas a morir. Ups. Nomás fuiste un chequeo general y ya te están sacando todos los órganos, no quiero meterme ahí. Anyway, ¿por qué? Porque así es un sistema del mundo de pecado. Pero si tú vas al doctor, como conocí una persona, fue al doctor y eso es un testimonio de una persona, y le dijo el doctor general, pues te ves muy bien, estás bien, pero no pierdes nada por tu medio siglo de vida que llevas para irte a checar el corazón. Se oye bien, pero pues un cardiólogo te va a hacer un estudio profundo. Y fue con un cardiólogo y le dijo el cardiólogo, te quedan horas de vida. Así que tienes que tomar una decisión ya. ¿Cuál fue su sorpresa de este hombre? Pues que se asustó. Estoy hablando de una persona que no tenía el Espíritu Santo, de un hombre que fue nomás al doctor. Nomás usó la inteligencia este hombre y dijo, bueno, voy a ir con otro cardiólogo. Y al siguiente cardiólogo le dice, pues mira, le dice, generalmente estás bien, pero ayudaría que caminaras por lo menos 3 veces por semana y el tipo de comida nada más para fortalecer más el perfecto funcionamiento de tu corazón. Pero ahí todo está bien, que le vaya bien, señor. Pasa el tiempo y dice, a ver, uno ya me está matando y el otro estoy perfectamente, a ver, voy con otro. Y fue con un tercer cardiólogo. Cosas de hoy en día, Le checa y le dice lo mismo que el segundo. No, señor, usted está bien, ayude a su organismo comiendo mejor y un poquito de ejercicio, pues ya tiene más de medio siglo, hay que cuidarse. Así es, maestro. Entonces cruzó sus brazos y dijo, a ver,
Entonces que fue otra vez con el primero y le dijo, necesitamos operarlo lo más rápido posible. ¿Y para cuándo? Pues ya vamos a hacer todos los preparativos y le vamos a llamar en menos de 48 horas. Contrató un investigador y se dio cuenta que ese investigador descubrió que todos los que tenían el mismo seguro, la misma aseguranza de ese hombre, habían sido operados por ese mismo doctor y nomás cortaba arriba, porque eran operaciones a corazón abierto, pero nunca entró para adentro porque ninguno de ellos estaba enfermo. Eso hace el diablo, igualito lo hace el diablo. Cuando andas en la carne te paniquea, te deja así. Pero cuando andas en el Espíritu y te habla el diablo, vas con el Espíritu Santo y le dices, mira este loco, precioso Espíritu Santo. Y luego te dice, ve a la palabra. Y vas a la palabra y oyes la verdad de Dios. Y luego vas con Jesús y dices, amado Jesús, revélame tu palabra. Y el Espíritu Santo obra y te revela la palabra. Y es igual. Ejercicio, pastor. Sí. Por eso es bien importante que nosotros sepamos que tenemos a un Dios maravilloso, que derrotó al padre de la mentira. Que si tú vas al médico y te digan lo que te digan, tú tienes un veredicto hace 2000 años, que Él pagó por todas las enfermedades. Y tienes que creerlo con el corazón y quedarte con eso y crecer y madurar. ¿Por qué? Porque un día hay personas que no crecen en el corazón, no crecen en el hombre interior. Son babies. Tienes que crecer y madurar y ser fuerte. ¿Por qué? Porque se levanta tu enemigo contra ti y llega el momento que hay gente que la ha convencido. Yo he conocido a personas que ya se murieron. No quisieron creer con el corazón. No puedes hacer nada. Jesús dijo, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú ahora. Hermanos y hermanas que me están viendo, están escuchando, estudien Colosenses 2 al 4. Voy a aprovechar a volverlo a leer en la versión TPT que me mandó mi amada esposa. Aunque estoy separado geográficamente de ustedes, mi espíritu está presente ahí con ustedes, y tengo más gozo que a ver cuán disciplinados y profundamente comprometidos están por la fe tan sólida en Cristo, el ungido, de la misma manera que recibieron a Jesús nuestro Señor y Mesías por la fe. Continúan su camino de fe, progresando más allá en unión con Él. Sus raíces espirituales van profundamente en su vida a medida que son fusionados, influenciados, como Él se fusiona, como Él se fusiona en las aguas. Como el té se fusiona en las aguas. Continuamente con fortaleza, animados en toda área, porque están establecidos en la fe, que han absorbido y enriquecido por su devoción a Él en Cristo. Colosenses 2 del 5 al 7. Esta es otra versión. Ese es algo maravilloso, que usted mismo
se dé cuenta cómo lo expresó la pastora, y ese lo agregó él, cómo nos fusionamos con la palabra de su gracia aquí adentro. Hermano, esto es lo que hace que se revolucione una persona y viva una vida poderosa. Quiero infinitamente agradecer a Juan Francisco Rosales Luna, que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook, José Ramírez, Lupita Urrea, Carlos Eduardo, Blanca Martínez, Will, mi hermano Will en Colombia, Sandra María Wisman, y hoy el hermano Sar Martínez, ex primo de mi esposa, ahora es hermano, aleluya, María Izarra y Jesús Padrino. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes, porque en verdad, pues sé que la palabra no vuelve vacía. Es su decisión, es su determinación quedarse en la frecuencia de la palabra de Dios. Y quiero agradecer a aquellos que están en las diferentes plataformas de la aplicación de Radio Vital, el complemento de su vida. Y también decirle que se puede escuchar la radio en la página de la Iglesia Ejército de Amor, como en la página de radiovital.org. Ahí también puedes escuchar la radio. Y también quiero invitarte a que todos los días, 6:30 de la mañana, tenemos oración. Te invito a orar. Prende tu radio y vamos a orar a las 6:30. Tiempo de Phoenix, Arizona. No sé los tiempos en otros países, allá en Colombia que nos están escuchando, en Canadá, aquí en Estados Unidos, diferentes horarios. Y también quiero invitarte, todos los martes tenemos la Santa Cena a las 6 de la tarde por Facebook solamente. 6 de la tarde, tiempo Phoenix, Arizona. Ten tu jugo de uva, tu pan. Celebrar la Santa Cena hay algo muy profundo. Hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Y algo que yo sé, práctico, que puedo compartirte, es que vivir cada día en comunión con Dios te conviertes en exclusivo del reino de Dios. Y enfrentas las situaciones naturales, pero con un corazón genuino, limpio, honesto e íntegro. Y comienzas a dar de lo que recibimos por gracia, porque por gracia hemos recibido, por gracia damos. Los amamos, bendecimos a cada uno de ustedes. Sé que cada uno de ustedes tienen la unción de Dios, son benditos, son santos. Dígalo usted mismo: soy especial porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios. No importa que este día usted dio su primer paso de fe y aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo que queremos es que crezca espiritualmente, se desarrolle, para que usted pueda ejercer el reino de Dios conforme a Dios y viva dependiendo de todas sus riquezas que Él tiene para ti y para mí. Tenemos abundancia de riqueza. Y oro que los ángeles se activen en cada uno de ustedes para que trabajen y les ayuden a ejecutar este tiempo, esta palabra tan hermosa, y disfruten de la vida. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Su amigo y servidor Eduardo Urrea, a nombre de todo Ejército de Amor, les dice: les amamos. Sigan adelante. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús.
por www.radiovital.org. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.